Para finalizar el tema de sostenibilidad, es importante determinar dónde nos encontramos, tanto nosotros como personas o líderes y nuestras organizaciones, y para eso vamos a entregar una herramienta que presenta 4 niveles donde podemos ubicarnos dependiendo de las acciones que tomamos. El primer nivel se llama remediación. En ese nivel, las acciones que yo tomo son después de que ha ocurrido un impacto. Esto significaría en términos personales cuando de pronto ya he herido a alguien, he dicho algo y he generado una consecuencia, o en el caso industrial, cuando tengo que hacer una remediación de tierras, de agua, por un impacto que ya ha causado en el medio ambiente. El segundo nivel donde nos podemos ubicar se llama abatimiento, y es cuando yo genero una serie de acciones al final del tubo para garantizar que no genero el impacto, como por ejemplo quedarnos callados a la hora de sentir que quiero decir algo que puede hacer daño. Esa es una acción de abatimiento, pero igual también pasa en las organizaciones cuando tengo mis sistemas de limpieza de gases, mis sistemas de limpieza de agua, donde tengo algunas acciones, digamos, que evitan que yo genere unos impactos al exterior. El tercer sistema es el sistema de prevención de la polución, el tercer nivel. En ese nivel, básicamente lo que se hace es trabajar desde el inicio de la corriente, garantizando, por ejemplo, pongamos como ejemplo una planta de tratamiento de aguas residuales. Yo puedo tener la planta y recoger todo lo que llega, o yo puedo empezar a hacer seguimiento a cada una de las líneas que están generando contaminación y entender por qué se contamina, cambiar algunos insumos que yo esté usando, cambiar algunos procesos para evitar esa contaminación desde el inicio y no tener entonces toda esta carga al final. Aplica exactamente igual para el consumo de energía, para el tema de residuos, en fin. Y el cuarto nivel es el de tecnologías sostenibles, y es cuando yo desde el diseño del proceso empiezo a pensar qué elementos, qué procedimientos y qué equipos voy a usar con el fin de prevenir desde el diseño la generación de estos impactos. Entonces es importante allí poder tener muy claro en qué nivel estamos y también entender para qué lo voy a hacer, cuáles son los beneficios que yo tengo si hago esto. Por un lado, ecoeficiencia. Voy a reducir costos. Si yo hago este tipo de planes en mi casa, ahorro energía, ahorro agua, ahorro materias primas, genero menos residuos y de pronto de hecho empiezo a generar a partir de los residuos unas entradas, por decir algo, por compost. Igualmente pasa en las organizaciones. Mi ecoeficiencia genera una reducción en el costo de producción y con eso yo puedo entonces también evitar algunos costos de daños, puedo hacer unas mejores inversiones. La segunda ganancia es la gerencia de la calidad. En la medida en que yo puedo manejar mejor el riesgo, voy a mantener muy motivado a mi equipo de colaboradores porque vamos a estar generando estrategias para impactar menos el planeta, pero también para generar más rentabilidad para nuestras casas o nuestra organización. El tercer elemento es licencia para operar. En la medida en que yo hago las cosas bien, puedo hablar con las corporaciones, con el ministerio, con todas las entidades que están controlando mi labor y voy a tener una excelente reputación frente a ellos, frente a mis clientes y obviamente frente a todos los entes reguladores y de gobierno. La cuarta ventaja es una ventaja de mercado, ya que con todo esto que yo estoy haciendo, cuando yo lo puedo mostrar a través de mi publicidad, pues voy a tener marcas más fuertes, donde la gente va a entender realmente qué hago yo al interior de la organización y cómo se beneficia, y obviamente también voy a poder generar nuevos productos que salen de todas esas posibilidades de mejora que traigo al interior de la organización. Y finalmente, ganancias que se puedan tener, ser sostenibles en el tiempo y que tengan estos 3 impactos: financiero, ambiental y social, generando nuevos negocios y garantizando que tengo una mejor percepción de todos los grupos de interés. Finalmente, existen indicadores que nos ayudan, nos apoyan en estas aseveraciones que estamos haciendo, y es que si ustedes ven en estas gráficas, todas las empresas que tienen un mejor desempeño de medio ambiente y tienen una gobernanza y tienen unos temas sociales muy claros, generan unas mayores ganancias que aquellas que no los tienen. Y los inversionistas definitivamente están diciendo hoy, aquellos que tienen un plan financiero, aquellos que tienen un plan ambiental y social, son aquellas empresas en las que nosotros queremos invertir.